Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas. Gracias por acompañarnos a este webinar Política para Todes. Estamos muy felices de recibir aquí a Claudia Ramírez de Wikipolítica Jalisco y a Nayo y Enrique de Wikipolítica Chihuahua. Ahorita en un momento más se van a integrar con su cámara. Vamos a estar compartiendo experiencias. Los temas van a ser política y participación ciudadana. Esperemos que de esta plática pues la podamos disfrutar todos y surjan conocimientos nuevos. Muchas gracias por acompañarnos, Claudia. Este, Sabemos que tienes muchísima experiencia en todos estos temas. Yo me quedé encantada de escuchar tu reseña y de la experiencia que tienes acompañando tanto en las campañas como en el trabajo que se hace en el equipo de la Diputación, ¿verdad? Si quieres, empezamos contigo y que nos puedas compartir qué es la experiencia que nos puedes decir que tienes en tu organización, en la organización en la que estás. Cuéntanos, Wikipolítica. Bueno, en la organización pertenezco desde 2015, diciembre de 2015, una vez que surgió como ya la necesidad de integrar el equipo de trabajo de Pedro, sacaron una convocatoria abierta y esta convocatoria abierta fue a nivel nacional. Participé para formar parte del equipo desde la coordinación legislativa y tuve la dicha de ser seleccionada. Y justamente a partir de este momento empecé a integrarme un poquito más y a conocer sobre las dinámicas de cómo había surgido toda la movilización y todo el movimiento al respecto de la primera candidatura independiente y el deseo de hacer todo esto. Poco a poco me fui empapando un poquito más de todo lo que estaba sucediendo alrededor. Conocí a las personas que habían estado involucradas desde el principio, cómo habían sido los mecanismos de elección o las dinámicas internas llenas y súper diferentes a lo que normalmente yo estaba acostumbrada a escuchar dentro de instituciones gubernamentales, cómo había sido un proceso lleno de cariño y lleno de pasión para que surgiera Pedro como este primer esfuerzo o como este primer candidato independiente y luego cómo surgió la victoria. Entonces, a partir de diciembre de 2015 empecé con este sentido de querer seguir ayudando desde el equipo de trabajo, pero también desde la organización. Entonces me fui involucrando más en los procesos, en los proyectos, y actualmente estoy a cargo de la Comisión de Crecimiento Nacional desde Jalisco, de parte de la Wiki. También he estado involucrada en proyectos como Nuestro Presupuesto, en proyectos de género, de agenda feminista, que es uno de los proyectos que llevamos y que me gustan mucho de manera personal. Entonces, pues prácticamente he estado participando desde distintos ámbitos y bajo diferentes modalidades o temperaturas de participación dentro de la misma organización, además de ser coordinadora de trabajo legislativo en la Diputación de Pedro y ahora en la Diputación de Pablo Torres, quien está como suplente en este esfuerzo. Oye, pues excelente, excelente toda esta participación que has hecho. Bueno, acá en Mujira también nos apasiona el tema de género, entonces es un orgullo poder contar con colaboradoras como tú que nos puedan compartir esta experiencia. Eh, Vamos a adelantarnos antes de darle la palabra a Wikipolítica Chihuahua y que nos cuentes cómo es entonces que tú dices que te involucras y empiezas a ver que la política se empieza a dar de maneras diferentes a las que estabas acostumbrada. Tú como aparte licenciada en ciencias políticas, seguramente en tu formación llegó a ser como tradicional, no sé, tú ya nos podrás decir más de esto, y cómo ahora le das este giro a la política y, y cuéntanos un poquito más de esto, Claudia, y de esta primera también, pues, diputación independiente, histórica, aquí en nuestra querida República Mexicana. Claro que sí, creo que han sido como distintas etapas y diferentes momentos a lo largo de una historia personal. Durante la licenciatura hubo como muchísimos
procesos tanto personales como profesionales, en el aspecto de que sí te enseñan ciertas lógicas de cómo actúa el mundo a su alrededor, porque ellos mismos se han desarrollado dentro de estas políticas tradicionales, pero también te enseñan teorías específicas para la formación como una politóloga de manera completa. O sea, sí te enseñan como los aspectos tradicionales, pero en teorías te abarcan muchísimo más. Una de las cosas que más me han pegado dentro de mi formación académica meramente fue el aspecto cuando me di cuenta que había una diferenciación discriminatoria en cuestiones de género, de cómo a los chicos que estudiaban ciencia política buscaban que hubiera una participación para que fueran representantes, para que fueran servidores públicos, para que tuvieran como ciertas tablas como muy genéricas, y por otra parte a las mujeres nos educaban para ser asesoras, para ser coordinadoras, para como un tipo de manifestación diferente de la ciencia política o de lo que esperaban que nosotros nos desempeñáramos en un futuro. Una vez pasado esto como de la formación académica y entrando a Cámara de Diputados, donde trabajé 2 años y medio prácticamente, pues claramente es el primer espacio donde ves de una manera muchísimo más específica todo lo que sucede alrededor, cómo compiten las figuras de la clase política tradicional por huesos, por tradiciones, por presupuesto, por leyes. O sea, ahí es donde ves verdaderamente las negociaciones de una manera muchísimo más cruda y muchísimo más tradicional, porque son personas que ya se han dedicado durante 20, 30, 40 años a hacer las cosas de la misma manera y de una manera poco honesta. Entonces, no me sentía muy cómoda con ese tipo de aspectos. La verdad es que creo que el equipo directo que estaba a mi alrededor eran personas que pensaban de una manera distinta, que buscaban hacer política de una manera diferente, y eso fue lo que me hizo sentir cómoda en esos aspectos. Pero fuera de eso, fuera de este pequeño búnker de seguridad, pues ya era una cuestión completamente diferente. Y una vez llegando al Congreso del Estado, nuevamente se armó esta dinámica, conocer que se podía hacer, que no eras la única persona loca que estaba ahí aislada, que pensaba que la política se podía hacer de una manera distinta, sino que también había personas que compartían este sueño loco, y que no solo era un sueño para ellos y ellas, sino que también era una necesidad por actuar y por hacer las cosas de un modo distinto desde espacios institucionales y desde espacios de la sociedad civil. Entonces, a partir como de esta dualidad y ver que existían estas personas tan hermosas, pues ahí fue cuando encontré mi lugar y mi espacio dentro de la organización y dentro del equipo de trabajo. Pues qué interesante. Definitivamente, romper paradigmas no es un trabajo fácil, y supongo que esto que nos platicas de cómo van separando a partir de los sexos y las cuestiones políticas da mucho pie para empezar a legislar cuestiones de violencia política, ¿no? Que últimamente se ha estado hablando mucho de esto. Muchas gracias por compartir. Ahora me gustaría ver, pasar la palabra a los chicos de Wikipolítica Chihuahua, que están también con nosotros presentes. Voy a presentar a Enrique y a Nayo, que ya tienen un recorrido largo aquí desde que se formó el nodo de Wikipolítica, para que nos platiquen también desde su perspectiva cómo ha sido para ellos el trabajo de Wikipolítica Chihuahua y cómo se vive la política. ¿Están aquí, chicos? Chicos, ¿están? No sé si estén teniendo ciertos problemas de conexión. Pero bueno, si quieren, para no quitar más espacio y poder continuar con el webinar. Me parece que ya están aquí. Sí, perfectos. Entonces, ¿Ya nos vemos? Sí, muy bien. ¿Escucharon la pregunta? Sí. Muy bien, les cedo la palabra, chicos. Bueno, pues nosotros somos Nayo, aquí el que habla, y Quique Rodríguez.
Somos de Wikipolítica Chihuahua. No, saludos a Claudia, que está allá en Guadalajara. Nosotros no tenemos tanta experiencia técnica como Claudia, que ya ha ocupado diferentes espacios y ya tiene, por así decirlo, esta carrera laboral, ¿no? En hacer política pública. Nosotros podemos hablarle desde la perspectiva de Wikipolítica Chihuahua, lo que hemos hecho y más o menos de qué se trata la organización, ¿no? Primero que nada, Wikipolítica, pues es la organización en la que estamos tanto Claudia como nosotros. Es una organización nacional que a grandes rasgos suena muy trillada la frase, pero significa hackear la política, tratar de hacer una política nueva, cambiar las formas en las que se viene haciendo política, que ya nos está platicando ahorita Claudia. Y pues ya tenemos un año aquí en Chihuahua. Empezamos en el 2016, el verano del 2016, cuando fue todo lo de pues, las elecciones, las protestas contra Duarte, y aparte pues ya estamos bastante cansados en muchas cosas que pasaron en nuestro estado, y fue una agrupación de jóvenes las que decidimos, ok, vamos a tener que tomar las cosas y vamos a tener que cambiar, ¿no?, la forma en la que se está haciendo política aquí, y lo vamos a hacer desde nuestro espacio y a nuestras maneras, ¿no? En pocas palabras, bueno, mi caso personal de lo que me llevó a involucrarme con Wikipolítica y a participar fue que justamente pues me di cuenta que de cierta manera nadie se quiere involucrar en la política. Es un tema que a muchos pues no les interesa o simplemente les da pereza hablar, pero por lo mismo es por lo que nos encontramos en las circunstancias en las que estamos ahorita, ¿no? Porque nadie quiere ser esa persona que diga, no, pues yo me la aviento, yo participo, yo le entro. Entonces como que de cierta forma es esta responsabilidad que tenemos todos, pero pues al fin y al cabo nadie te la exige, o sea, tú lo tienes que hacer por ti mismo. Pero bueno, parte de lo que queremos cambiar en Wikipolítica es eso, ¿no? Justamente como la perspectiva que tienen las personas de que la política es algo que hacen, no sé, los senadores y los diputados en el Congreso y en el Senado, y que no es algo accesible para las personas, cuando en realidad pues sí está al alcance de todos, y de cierta forma pues no está como debería estar al alcance de todos, pero pues lo que queremos cambiar, ¿no? Facilitar y crear nuevas plataformas para la participación ciudadana y para pues que cualquier persona como tú o como yo se pueda involucrar en esto, ¿no? Para esto, bueno, pues tenemos una serie de principios, valores que pues, incluyen el localismo, la rendición de cuentas, la democracia real y participativa, el feminismo, la apertura de inclusión, pedagogía política, justicia social, y pues más que nada, así como ponerlos como nuestros estatutos y guiarnos en ellos, lo que queremos es practicarlos, ¿no? Porque si nomás nos pasáramos aquí en este webinar a platicar de lo que está compuesto nuestro manifiesto y de cuáles son nuestros principios y valores, pues nos podríamos ir construyendo castillos en el imaginario, ¿no? Pero más bien queremos platicarles qué es lo que hemos hecho y cómo aplicamos estos principios y valores en el actuar de Wikipolítica Chihuahua. Hemos tenido varios proyectos, hemos estado impulsando diferentes agendas. Ahorita tenemos lo del exhibicionista, que es como un fact-checking. También estuvimos en lo de Sin Voto No Hay Dinero. Hemos hecho pedagogía política y hemos hecho cabildeo y nos hemos metido y nos hemos involucrado en decisiones políticas de nuestro estado. Y mucho lo que dice aquí que es porque la gente le tiene miedo a involucrarse en las decisiones, porque hay este concepto que hay un monopolio, ¿no? Que las personas que decían las políticas públicas de nuestra ciudad, no hay que irnos ni siquiera de nuestro estado o país, son pocas, y para pertenecer a ese círculo, pues tienes que escalar en en una pirámide de corrupción, impunidad, favores, compadrazgos, y al final ya puedes tú realmente hacer un cambio cuando pues no es cierto, ¿no? Nos hemos dado cuenta en diferentes proyectos que hemos tenido aquí en Wikichihuahua, cómo el conectar con las personas, el platicar con ellas, el platicar hasta con los legisladores, se quita ese velo de que ellos son inalcanzables, ¿no? De hecho, ayer estábamos en el Congreso para la designación del comité seleccionador del sistema estatal anticorrupción, y ya nos tienen bastante fichados muchos de los diputados, y tú dices, bueno, es que son personas, nosotros también somos personas, y no tenemos algo en contra de ellos. Podemos tener en contra de cosas que ellos representen, y sus ideas, pero de todas maneras nunca estamos cerrados al diálogo, y
predicando esto que es central, ¿no? En Wikipolítica, que se llama política del encuentro, que es, puedo yo tener las diferencias contigo, tú puedes tener diferencias conmigo, a nivel de ideas, por supuesto, pero de todas maneras podemos llegar a un punto medio y desde entonces construir, ¿no? Creo que también Wikipolítica, algo en lo que se enfoca, es que no solo se trata de la meta, es decir, no solo se trata de las intenciones y de a dónde quieres llegar o qué tipo de políticas públicas quieres implementar, sino cómo llegas a ellas, ¿no? Es decir, que muchas veces en la política se juega este juego de influencias, de estira y afloja, de favores políticos. La guerra, ¿no? Exacto. Que en realidad, pues, son caminos incorrectos o caminos, pues, no justos para llegar a ciertos objetivos, ¿no? Aunque tal vez el objetivo sea una política favorable o así, pero pues el camino lo hace todo, el camino forja todo y sobre todo a la persona que lleva ese camino. Entonces, en parte es eso lo que queremos cambiar, ¿no? Como la manera no solo que se hace la política al final, sino que se va trabajando y en la manera en la que se interactúa con las demás personas, aunque sean personas que tienen visiones o ideas opuestas a las tuyas o distintas, pues se trata de abrir el diálogo, se trata de encontrar la verdad, no de encontrar aquella verdad que te favorece o una meta con ciertos intereses, ¿no? En una ocasión estuvimos en una plática con uno de los diputados de aquí de Chihuahua y a la hora de tener la plática el diputado nos dice, bueno, pues nos sentamos y todo, y le dije, bueno, diputado, pues a la 1, a las 2 y a las 3, y esto va en una transmisión en vivo, y el diputado se nos quedó viendo de que no, es que no todo lo que se habla aquí, no todo tiene que ser público, dijo. Y nosotros nos quedamos de que, ay, pues estamos hablando con un funcionario público acerca de temas públicos, yo creo que sí se puede hacer público, ¿no? Entonces tú, tener esa apertura, el saber de que, ok, vas a hablar con nosotros, pero también vas a hablar con los demás, y también hay que respetar las cosas de no hacer acuerdos por lo oscurito y debajo de la mesa, porque pues siempre llegan las personas a querer decir así como que, bueno, se puede arreglar, chavos, pero vengan a mi despacho uno por uno, y pues van saliendo después, ¿no? Y esas no son las formas, es como decía ahorita aquí que, ¿cómo se llegan a hacer las cosas? Pues ahí está el todo, ¿no? Las formas son el todo, y aun cuando las formas tienen mucho que ver en política, desde cómo decides tú enfrentarte a una persona o a un contrincante político que tú digas, bueno, vamos a irnos en contra de la idea, no en contra de la persona. Y todo lo que estamos hablando no nos consta, es más, no podemos levantar siquiera falsos. Hemos tenido, por ejemplo, veces en donde hacemos un video donde estamos denunciando un acto de corrupción. En el caso de aquí denunciamos las adjudicaciones directas que se hicieron a través de la Secretaría de Educación Pública y Deporte a 28 escuelas de aquí de Chihuahua, y a la hora de hacer el video nos salió como que teníamos un número mal. No, pues de hecho teníamos un número mal y sale en el video. Y ya llevamos como 4 horas de trabajo haciendo el video. Lo tuvimos que volver a hacer todo desde el principio porque no se pueden soltar datos, no se pueden hacer afirmaciones si no tenemos totalmente las cosas planchadas, ¿no? Y me refiero a cada dato que sea verídico, verificable y que esté al acceso de las personas, ¿no? Que lo podamos subir y que todas las personas puedan corroborarlo. Y justamente es en lo que hemos estado trabajando, por ejemplo, ahora con el exhibicionista, que pues sí, es una plataforma de fact-checking, de verificar el discurso político que tienen pues todos los funcionarios públicos, pero pues eso se lo delegamos, bueno, es parte de Wikipolítica, pero no es solo de Wikipolítica, sino que queremos involucrar a todas las personas que estén de cierta forma metidos en el tema o con un expertise, porque pues se trata de eso, ¿no? De abrir, de ser de cierta manera open source y tratar de encontrar la verdad por los medios que sean posibles, siempre por medio de la participación ciudadana también, ¿no? Porque pues muchas veces quien más está consciente, incluso más que ciertos periodistas o que muchos medios, es el mismo ciudadano, ¿no? Y puede participar en maneras pues que de verdad inciden positivamente en el futuro de la ciudad y del país. Y quitar este concepto, ¿no? De la política, que la política es para poquitos y que no te metas a la política porque, en serio, que desde que hemos empezado nos han llenado más las cosas que
que nos ha llenado más felicidad que decepciones. En serio que hemos visto que sí se logra un cambio y sí se logra imponer una política pública para y de las personas. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Nayo y Quique, Enrique, por hablarnos de su experiencia. Creo que en tan poco tiempo han logrado muchísimo y así como bien lo compartió Claudia, vienen rompiendo paradigmas que sean, pues, las maneras en que se ha hecho política en México históricamente, pues han sido repetidas y repetidas, ¿no? Entonces vienen estas agrupaciones como es Wikipolítica para romper esos paradigmas a través de muchas iniciativas que tienen que ver con la participación ciudadana. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos pasar al siguiente tema, cederle la palabra a Claudia una vez más para hablar de los mecanismos de participación ciudadana, cómo esto se relaciona con política, recordando que este webinar es política para todos, porque la política, como bien dijeron, de pronto se tiene la idea que es inaccesible o que tienes que tener ciertos conocimientos o tienes que traer un traje para poder hacer política, ¿no? Entonces, me gustaría que abordáramos este tema. Primero, le voy a dar los minutos correspondientes a Claudia y luego nos pasamos una vez más con Wikipolítica Chihuahua. Gracias. Va, perfecto. Pues justamente creo que es una cuestión de, a ver, la participación ciudadana se hace en todo momento y desde todos los ámbitos. Cuando una mamá está con sus hijos, cuando una mamá y un papá están con sus hijos y están platicando sobre lo que pasaron en el día y sobre las dificultades que han pasado o los beneficios que han tenido a lo largo de cierto tiempo, eso también es política. Ese tipo de acciones específicas, de comentar, de hacer pedagogía desde los muy pequeños hasta los muy grandes. Cada una de las acciones que realizamos son meramente políticas. Hay cuestiones que también, un poquito ya más específicas y más especializadas, es lo que nosotros conocemos en general como la participación ciudadana o la participación política de las personas, que prácticamente puede ser a cualquier edad, desde cualquier espacio y desde cualquier circunstancia. Hay manifestaciones institucionales y manifestaciones no institucionales, algo que a mí me llama muchísimo la atención de la wiki, es algo de lo que me enamoré desde el primer momento, es justamente esta parte de cómo se encuentra en medio de estos dos espacios, cómo agarra lo de la sociedad civil y existe como una manifestación. No le tenemos miedo a los espacios públicos, de hecho convocamos al fomento de la comunidad y al fomento de la apropiación de los espacios públicos desde una ideología comuna, de comuna, pues, y desde otro espacio lo institucional, porque sabemos que en ese tipo de lugares pues se toman decisiones en las que podemos incidir de algún modo u otro. Desde lo no institucional, como ya ha llamado este Nayo, hemos tenido proyectos específicos de Wiki Jalisco, como nuestro presupuesto, donde es una revisión específica a todo el presupuesto de egresos del Estado y saber en qué gastan el dinero de las personas, porque al fin y al cabo es todos los ingresos de los impuestos, de la recabación y de mil cosas. Entonces, a partir de eso, de saber cómo se están gastando, empiezas a identificar cuáles son las prioridades del gobierno, cuál es la agenda específica que tiene la administración en turno. Descubrimos el año pasado, por ejemplo, que había tenido un aumento del 400% en comunicación. Esto significa, teniendo ya un año electoral enfrente, pues prácticamente era por el querer difundir los proyectos y logros de esa administración específica. Tenemos otros proyectos como la agenda feminista, que les digo es algo de lo que yo estoy muy enamorada, que buscamos que más personas, independientemente de partidos políticos, de candidaturas independientes, que lo abracen y lo adopten para que una vez durante la campaña tengan este proyecto y abracen este tipo de proyectos para impulsarlos desde la incidencia institucional y que no haya un olvido de las organizaciones de la sociedad civil y de los proyectos que se impulsan desde este espacio. Hay otros que inclusive buscan la pedagogía política para todas las personas, algo que a mí me gusta muchísimo de todas las personas que estamos involucradas en este espacio, es que justamente buscamos tener un proceso pedagógico propio
porque aprendemos unos de los otros y de las personas que conocemos diariamente en las calles, y también podemos dar a conocer los trabajos que hemos estado realizando desde ya sea el espacio institucional que tenemos dentro del Congreso y así como los trabajos que hemos tenido en la calle. Creo que desde estas dos partes hemos vivido una dualidad muy chida en el aspecto de que podemos decir que tenemos dos brazos muy fuertes porque creemos en estos dos espacios, y justamente a partir de eso podemos decir que la política no es solo para las personas clásicas a las que estamos acostumbradas o que estereotípicamente, se espera que estén en esos espacios, el clásico hombre arriba de 40 años, abogado, trajeado, con cierta vestimenta o con cierta forma de hablar, de mover las manos y todo. Y creo que nos ves a nosotros ya tan solo con otros looks y cómo nos expresamos, cómo hablamos. Inclusive creo que yo soy de las personas más formales al respecto de cómo hablamos dentro de la organización, porque no queremos ser excluyentes con nadie. Y eso es lo que hemos visto en nuestra clase política durante tantos años, de cómo se expresan de una manera diferente para hacer esta separación de lo que son ellos y lo que es la ciudadanía, o de lo que son las personas. Nosotros buscamos que justamente sean las personas quienes lleguen, se apoderen y busquen estos espacios, porque ahí es donde está la incidencia. Creo que desde la Diputación hemos logrado abrir la puerta para que tanto organizaciones de la sociedad civil como personas, vecinos y vecinas, se sientan seguros y acompañados dentro de instituciones que antes asustaban, que antes no comprendían. Pero justamente cuando empiezas a hacer esta pedagogía sobre los espacios y sobre las instituciones y cómo funcionan, se empiezan a desmantelar los mitos de que, pues, solo te das cuenta que hablan de manera diferente, pero realmente es muy fácil lo que están haciendo, y que cualquiera debería estar en ese tipo de toma de decisiones, porque esos lugares son para las personas comunes. Entonces, a partir de ahí, creo que la participación ciudadana debería estar como en el tope de prioridades de estas próximas elecciones y durante de toda la vida. Ok, muchísimas gracias, Claudia. Es muy interesante todo lo que dices. No me gustaría aquí como decir mis comentarios para darle la palabra a Enrique y a Nayo. Y luego ya nos pasamos a la parte de las preguntas, donde seguramente retomaremos estos temas, ya contestando las preguntas de los y las participantes. ¿Listos? Bueno, nosotros pensamos que la subsistencia de la especie humana está condicionada a las decisiones políticas que toma la mayoría, y las decisiones políticas que toma la mayoría pues tienen que estar fundamentadas bajo algo objetivo, y pues todo eso tiene que ver con la pedagogía política que ahorita mencionaba Claudia, ¿no? Si la gente no sabe qué carajo es un regidor, no va a saber cómo elegirlo y no va a saber cómo exigirle. Desde ahí empezamos. Si tú no sabes quién es tu diputado, la participación ciudadana, la verdad, podríamos decir que todos los mecanismos que nos la pueden facilitar, como es un plebiscito, un referéndum, la revocación del mandato, el poder presentar una iniciativa ciudadana, cualquier cosa. Pero por darles un ejemplo, aquí en el estado de Chihuahua ahorita se encuentra congelada la iniciativa de ley de participación ciudadana. Se me hace que el único estado en la República, me falta otro, somos 2 estados los que no hemos sacado la ley de participación ciudadana. Por dar un ejemplo, esta se encuentra en receso ahorita. 4 estados, perdón. Entonces, imagínense, desde ahí la institución está mermando la participación ciudadana de todos los ciudadanos. Entonces, ¿cómo se va generando esto de participar en las políticas públicas? Pues primero que nada informándote, teniendo a tu grupo de amigos en tu colonia, organizándote. La verdad, es muy fácil, y a la vez la gente no da por hecho de que las personas organizadas pueden hacer un cambio. El otro día estamos saliendo del Congreso y, como decía Claudia, nos ven a nosotros, a los wikis, y desde que entra uno al Congreso con una camisa hawaiana, ya dicen, no sabe lo que está haciendo y no es una persona seria, y probablemente no tenga ni siquiera las credenciales que son necesarias, si es que hay credenciales necesarias para hacer política pública, la cual yo pienso que
no necesariamente. O sea, puedes tener un doctorado de todas maneras, disculpe la palabra, pero ser un cabrón, o puedes ser un estudiante que realmente tenga buenas ideas y que estas ideas sean empáticas con su comunidad y que quiera y se decida en realizar un cambio, ¿no? Entonces, es participar, es platicar, es crear comunidad y en base a eso, pues, poder transformar las decisiones que tanto nosotros hacemos, que sean vinculantes, porque lo que pasa es que muchas veces se organizan los foros, hay una política de simulación bárbara, en donde nomás te piden una opinión, pero no van a hacer nada con esa opinión y nomás la van a guardar en un cajón. Entonces, lo que se tiene que hacer es llevarlo a las calles, ¿no? Llevarlo a las calles es hasta hacer más accesibles los temas con los cuales el ciudadano se puede identificar, porque para el aparato estatal pues es muy fácil conocer entre ellos mismos los temas, pero las personas de a pie no conocen y si no conoces pues no te involucras, entonces no te nace el hecho de poder exigir las cosas. Si no sabes cuál es tu regidor, si no sabes cuál es tu diputado, si no sabes qué trabajos son los que hacen. Entonces yo sí creo que, como lo mencionaba tanto Claudia, es un trabajo de pedagogía política tanto interno como externo, y el involucrarte no tiene que depender de los mecanismos que te otorgue una ley. En base, yo pienso que es crear comunidad, platicar acerca de las necesidades que se tienen en tu comunidad más cercana, en tu país, tratar de que entre más personas y entre más gente se permee este sentimiento, ahí es cuando estás activando esta maquinaria de la participación ciudadana. Así ha pasado aquí en Wikipolítica Chihuahua. Quique no me va a dejar mentir, fuimos poquitas personas que empezamos a lograr poquitos cambios, que después se desencadenó así como esto de la bola de nieve, ¿no? Que cada vez se hace más grande y cada vez va más a gorro. Pero sí pensamos que no es necesario, es obligatorio. Digo, si tú eres parte de una comunidad, involucrarte y participar en ella es obligatorio si queremos que subsista. Y creo que el primer paso justamente para lograr esto, pues sí, como ya bien dijo Nayo y como dijo Claudia también, pues sí, la pedagogía, ¿no? Es como la piedra angular de toda esta estructura, pero a la vez tiene que ser una pedagogía pues muy aterrizada para las personas, porque creo que la mayoría de las personas que no están involucradas en el ámbito de la política o que no se informan, ven, pues sí, a muchos gobernantes como regidor o como diputado, los ven como alguien completamente ajeno, alguien que no van a ver en toda su vida y alguien cuyas decisiones no influyen en su vida, pero en realidad influyen en medida, pues, en gran medida, ¿no? Pero creo que es como aterrizar estos conceptos, aterrizar esta información hacia las personas, lo que lograría, pues, verdaderamente una democratización de la política, ¿no? Que, bueno, esto de democratizar la política es casi la bandera que la mayoría o muchos políticos usan, ¿no? Pero lo usan de una manera, pues, trillada, porque al fin y al cabo, las calles siguen estando igual, las personas, siguen estando igual de desinformadas, y creo que esto es, primero que nada, porque no se crea una plataforma, no se crea los mecanismos necesarios como para llevarle esa información a las personas, o no, ni siquiera llevársela, sino que ellas las puedan buscar de maneras efectivas, ¿no? Hay muchas herramientas hoy en día, como en internet vas a encontrar páginas que te ayudan muchísimo en temas de política y de políticas públicas. Por ejemplo, Atlas Político, que, bueno, yo antes de entrar a la wiki ni tenía idea de la existencia de esa página, y de verdad que esa página de ese Atlas, pues te va poniendo un rango más o menos. Y te guía de por dónde va cada político, o cómo son. Qué tanto sustenta sus ideas y cuáles son sus ideas. Y bueno, en fin, creo que sí es aterrizar esto en las calles, es la prioridad número uno para poder hacer un cambio, ¿no? Ellos te quieren apático y ellos no quieren que opines, y ellos no quieren que dudes. Ok, muchísimas gracias, chicos. Bueno, yo creo toda la información que nos acaban de dar es bastante interesante y amplia. Me gustaría que pudiéramos pasar a la parte de preguntas. Voy aquí a checar a los asistentes e invitarles para que nos estén enviando sus preguntas. Vamos a ver. Voy a abrirles el micrófono a todos y a todas.
y podemos tomar turnos para responder las preguntas. Nos gustaría que pudieran tanto Wikipolítica Jalisco, Claudia, y Wikipolítica Chihuahua, Enrique y Nayo, contestaran las preguntas para poder ampliar esta información. Aquí me llegó la primera pregunta, que si la participación ciudadana puede generar cambios sociales, y cuáles serían estos cambios sociales. ¿Quién puede contestar? Primero empezamos, si quieren, pues podemos seguir esta participación que teníamos con Claudia, y luego pasamos con Wikipolítica Chihuahua, con Nayo y Enrique. Pues sí, creo que la respuesta es sí a todo, por el mismo hecho de que pues la participación ciudadana también es un acto social, es un acto emblemático, es un acto de manifestación, es un acto de exigencia, o es un acto de empatía. Creo que también hay que ver que todos los mecanismos que nosotros utilicemos, tanto institucionales como no institucionales, los que vienen en las leyes y los que no vienen en las leyes, son un tipo de participación que impactan y que inciden en la forma de vida de cada una de las personas que nos rodean, pero también más allá de lo que nosotros podemos llegar a concebir. Prácticamente las incidencias más claras que he visto durante manifestaciones en los últimos 2 años han sido cuando específicos o grupos vulnerables van y se manifiestan dentro del Congreso. Ese es un tipo de participación ciudadana y dan resultados porque presionan y exigen derechos, que se les reconozcan derechos que a lo mejor otro grupo tenía ignorados o les convenía tener ignorados en ese aspecto, y justamente esto incide en sus propias vidas y en cómo se van desarrollando poco a poco, y así creo que por eso es la importancia de la participación ciudadana, porque no solo es para un beneficio personal, sino es un beneficio comunitario y es un beneficio social, y justamente este tipo de incidencias o este tipo de manifestaciones y exigencias son fundamentales para el desarrollo de una democracia real. Muchísimas gracias. A ver, chicos, Wikipolítica Chihuahua, ¿quisieran ampliar la respuesta? O nos pasamos a la que sí, ustedes están abiertos sus micrófonos para que puedan comentar. Pues nada más rápido, nosotros, yo por ejemplo, soy un escéptico de los productos milagro, ¿no? De que esto, si te lo tomas, te vas a bajar de peso, se te va a quitar el acné y pues vas a ser un imán para todos los que quieras atraer en tu vida, ¿no? La verdad es que la participación ciudadana, yo también era escéptico de que realmente poquitas personas pudieran cambiar el rumbo de una ciudad. Bueno, pues ahora sí que como la canción, ¿no? Ya ha visto la luz, yo veo que sí es posible. Éramos, va a sonar muy bíblico, pero éramos 12 chícharos en la campaña de Sin Voto No Hay Dinero, y vimos realmente cómo se puede poner en la agenda del Congreso el hecho de reducir el financiamiento público a los partidos políticos. Y éramos 12 personas, y logramos hacer una movilización de masas informada, en donde realmente le pedían a su legislador, a su diputado, al que te representaba por cada zona distrital, que votara a favor de la iniciativa, que la pusieran en la mesa, primero que abrieran las mesas técnicas hacia la ciudadanía. Entonces tú dices, eso funciona. Todavía nos topamos ayer en el Congreso al diputado que tiene congelada la ley de participación ciudadana, que es el que está presidiendo la Comisión de Participación Ciudadana, y llegamos con él de una manera bien respetuosa, y híjole, desde que nos ven a los wikis en el Congreso parece que como si estuvieran viendo la peste, ¿no? se nos alejan, y eso ya decimos, pues nos tendrán miedo, y si nos tienen miedo es porque estamos haciendo las cosas bien. Entonces, luego nos dijo de que, lo de la participación ciudadana, sí, chavos, fíjense que el lunes y el martes voy a llamar a comisión para que se levante el receso. Desde entonces tú te das cuenta que sí funciona. Poquitas personas pueden lograr grandes cambios, y yo sí creo completamente en la participación ciudadana. Y creo que, bueno, la pregunta era si la participación ciudadana puede llegar a un cambio social, ¿no? Y creo que no puede, sino es la manera de. Creo que es la mejor manera, la manera más horizontal y más, pues sí, válgame la redundancia, participativa, ¿no? Y si hablamos de una democracia, pues esa es la manera. Ya la forma del papá gobierno, que él es el que sabe Exacto. qué es lo que te conviene a ti, ciudadano, ya está cada vez más caduca y obsoleta. Ya esto tiene que ser una correlación y colaboración de la ciudadanía con el gobierno para que se generen plataformas públicas y se genere una política pública. Ok, muchísimas gracias. Entonces vamos entendiendo que
es ya una necesidad el involucrarnos en cuestiones de ciudadanía y política para lograr cambios. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Aquí nos dicen, ¿qué otras maneras de hacer política existen más allá de buscar candidaturas? Una vez más empezamos con Claudia, y luego pasamos ya con Wikipolítica Chihuahua. Híjole, existen millones de maneras y millones de momentos y millones de manifestaciones de cómo hacer política de una manera diferente sin irte a lo meramente electoral. Lo electoral es una de las formas, sin embargo, también existe las manifestaciones, existe la pedagogía, existe el tallereo, existe la comunicación uno a uno y hacer política de una manera diferente no es solo meramente hacer mecanismos específicos que funcionen detalladamente de una cierta manera, sino que también es una cuestión ideológica, es una cuestión de saber que la política como está actualmente no está funcionando, no es representativa, no es una circunstancia con la que nos sintamos cómodos, ni siquiera es una democracia real, no es una cuestión en la que los privilegios de ciertas cúpulas o de ciertas personas están siendo defendidos por sobre de las mayorías o por sobre grupos vulnerables que necesitan de cierta representatividad y necesitan voz. Justamente hacer política de una manera diferente es hacer el día a día de una manera distinta, sabiendo esto y reconociendo las necesidades de nuestro país y hacer lo que hacemos actualmente bajo lógicas diferentes. Tan solo las participaciones que se han hecho tanto en Wiki Chihuahua como en Wiki Jalisco, no todas son de índole electoral, sino que también están en circunstancias de participación ciudadana, de apoderamiento y sobre todo de participación, donde las personas sepan las herramientas que tienen a la mano y sean usadas de la forma que a ellos como comunidad, a ellos y a ellas como comunidad les convenga para el beneficio social. Muy bien. Bueno, creo que sí, como bien dijo Claudia, hay muchísimas maneras de hacer política. Tú o cualquier persona, cuando hablamos con alguien más de los problemas que hay en nuestra ciudad, estamos haciendo política. Tal vez no estamos incidiendo de una manera tan directa como una diputación o una candidatura, pero pues no es el único camino. Lo electoral no es el único camino, como ya bien dijo Claudia, sino pues sí, otras plataformas, otras maneras, simplemente la pedagogía, el platicar de política, el concientizar sobre lo que es política o sobre lo que debería de ser política, pues eso ya es hacer política, ¿no? Es generar ideas o diálogos que generen nuevas ideas en las mentes del electorado, ¿no? Y bueno, una vez que ya pues tienes esa participación ciudadana y ese involucramiento de todas las personas, pues el hacer política deja de ser algo limitado al Congreso, empieza a ser algo que sucede en las calles y que pues involucra, pues sí, a todas las personas dispuestas. En el caso de una diputación, al final de cuentas no es el diputado la figura central, la figura central es quienes están votando por el diputado y a quienes está representando el diputado. La base es la que realmente genera la política, ¿no? Y las decisiones que se toman consensuadamente en la base. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso como Pedro Kumamoto, que realmente el distrito de Zapopan fue el protagonista. Pedro simplemente es un portavoz de aquello, junto con el equipo de la Diputación, obviamente, en la que participa también Claudia. Pero lo que voy es, la forma en cambiar la política pública en participación ciudadana no tiene... o sea, es gigantesco, o sea, es un universo de posibilidades en las que puedes hacer desde sátiras, desde reuniones en parque, desde scratches, desde protestas, desde participar en una mesa técnica, no, ir a platicar en una escuela, cualquier cosa, pararte a dar volantes acerca de una iniciativa o acerca de algo que está pasando en tu comunidad, en un semáforo, ahí estás generando un cambio. La cosa es que generalmente pensamos que nomás hay un solo camino por seguir y que si uno no sigue ese camino, pues no va a tener el mismo impacto. La verdad es que yo pienso que se genera el impacto de muchísimas maneras.
Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Se nos está agotando el tiempo y yo estoy segura que aquí nuestros participantes tienen muchas preguntas. De hecho, las estoy aquí viendo. No nos va a alcanzar responder todas, pero ya sea que podamos responderlas vía correo o en un webinar posterior. Creo que este tema puede dar muchísimo y ya en sí es un ejercicio de participación ciudadana, ¿verdad? Ya ustedes me dirán si estoy en lo correcto o no. Me gustaría entonces dar esta primera pregunta a Claudia, que la conteste ella, y la última pregunta que la conteste Wikipolítica Chihuahua para poder empezar a cerrar el webinar con nuestras conclusiones. Entonces, esta pregunta sería dirigida para Claudia. Va, yo creo, más dirigida a lo que pasa dentro de la organización porque quieren saber si hay alguna preparación especial o si de alguna manera ustedes se preparan para que las personas contrarias a sus ideales no se infiltren y entonces empiecen ahí como a hacer ruido en sus filas. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Creo que... Sí, dice, ¿cómo se preparan grupalmente para evitar que personas contrarias a sus ideales infiltren en sus filas? Pues realmente tenemos como distintos procesos de confianza, pero no en una situación en la que nos pongamos en un interrogatorio y tengamos sospechosismo todo el tiempo, sino que la mayoría de nuestras reuniones son reuniones abiertas, son reuniones en parques, son reuniones en espacios públicos, porque justamente es como de la apropiación y el fomento a la comunidad. Sin embargo, para ser parte de, o sea, ya decirte wiki como tal y ser asambleísta y tener derecho a voto, sí existen procesos de confianza de que hablamos uno a uno. Bueno, no, eso es como más como en una creación de vínculos entre unos y otros, pero por ejemplo en Jalisco, en Wiki Jalisco, tenemos un proceso para que se dé el derecho a voto. Puedes venir a 3 encuentros de los encuentros que son mensuales y en estos pues hablamos de proyectos, nos reunimos en grupo, platicamos un poquito sobre de lo que queremos hacer y cómo nos queremos involucrar y de qué maneras podemos participar y cuánto le podemos dedicar también a la organización en cuestión de tiempo. Luego te tienes que involucrar en uno de los proyectos o participar activamente en alguno de los proyectos existentes y a través de esto también no solo es una cuestión de participación y trabajo, sino también es una cuestión que se va generando confianza, vas generando amistad inclusive con las personas involucradas a tu alrededor y que buscan y que te vas dando cuenta y generando la empatía al respecto de ellos y ellas, de cómo se expresan, de cómo hablan, de cómo viven, de cuáles son sus sueños, de cómo no se sentían parte de otros grupos y ahora vienen acá pensando y tal vez en lo correcto de que están en el lugar al que pertenecen. Entonces todo este tipo de procesos o de transiciones y etapas en las que se va generando un asambleísta, por decirlo de alguna manera, o una persona con derecho a voto dentro de la organización, es cómo vamos generando procesos de confianza, cómo nos vamos conociendo unos a otros. Y creo que justamente ese es el tema, irnos conociendo, ir generando empatía, ir generando amistad inclusive con otras personas e irnos conociendo de esa manera para que, digo, no es una protección de infiltrados porque suena muy como de sospechosismo y eso, pero también es como una generación de comunidad entre las personas que buscan un cambio y hacer política de una manera diferente dentro de la organización. Ok, muchísimas gracias. Entonces, yo creo que ha de ser una organización pues que va teniendo mucha unión, ¿verdad? Vamos a pasar entonces a otra pregunta diferente para que Wikipolítica también tenga la oportunidad de responder y luego ya pasaríamos a nuestras conclusiones. Esta va dirigida a Wikipolítica Chihuahua y dice, ¿cuál es su opinión sobre la participación de los y las jóvenes en cuestiones de política en Chihuahua? La última parte no se escuchó bien, Corina. ¿La participación de las y los jóvenes en dónde? En Chihuahua. ¿En Wikipolítica Chihuahua o en la política de Chihuahua? De política en Chihuahua. O sea, yo creo que habla de manera más general la persona que la planteó. Bueno, pues como siempre hemos tenido las juventudes de cada uno de los partidos, ¿no? Aquí en Chihuahua la verdad es que en nuestro caso pues nunca estuvimos muy
de acuerdo, ¿no? O nunca nos convencieron completo, o, pues, nunca nos convencieron para formar parte de ninguna de ellas. La verdad es que siempre siguen siendo los mismos de las personas que se involucran en política en Chihuahua. Y sí es una manera que sesga mucho la participación de los jóvenes el hecho de que nomás haya ciertas asociaciones o grupos políticos, ¿no? O sea, dices tú, pues estoy entre meterme al PRD, del PAN o al PRI aquí o a Morena. Entonces tú dices, ya desde entonces te estás poniendo tú una clasificación y una etiqueta. Lo bonito del Wikipolítica Chihuahua, y tanto lo mencionaba esta Claudia, es que somos muy abiertos en el sentido de que cualquiera puede llegar a participar. No es sectario y tratamos de ser lo menos sectarios posibles. Por ejemplo, también, aunando también a ambas preguntas, somos tan abiertos en el hecho de que aceptamos a las personas que quieran participar, que nunca hemos dicho que esto es para jóvenes, ni de juventudes, porque sabemos que no todos los que hacemos política aquí somos jóvenes. Y ese no es, y aun cuando, si la gran mayoría somos jóvenes, no es una regla escrita que tienen que ser los jóvenes los que integren Wikipolítica Chihuahua. También pensamos que aquí en Chihuahua, si no es la juventud la que se acerca a querer hacer un cambio, de ahí otras formas nuevas de hacer política, pues no va a ser mucho más difícil exigirle a una persona que ya tiene una formación política que acepte otras formas de hacer política, ¿no? Ya más o menos por ahí va la lógica. Sí pensamos que es necesario aquí en Chihuahua que las personas de cualquier edad se involucren. Creemos que los jóvenes tienen mucho más, o pueden llegar a tener mucho más tiempo, mucho menos responsabilidades, podemos ser más aventados en el sentido de que no cargamos con tantas responsabilidades como podría ser una persona ya con una familia o algo por el estilo. Y yo pienso que también se facilita a las personas el acercarse y el cambiar y el estar compartiendo ideas, argumentos, enfrentando discusiones. Y no necesariamente tienen que ser de los jóvenes. Creo que aquí en Chihuahua, y sí creemos todos que la participación de los jóvenes es primordial. Digo, pues, ¿cómo nos van a dejar de lado, no? Sí, es el futuro y de hecho, pues sí, o sea, en Wikipolítica Chihuahua y en la red Wikipolítica en general, pues no hay restricciones en cuanto a la edad, en cuanto a solo personas jóvenes que lo pueden integrar. Sin embargo, aquí en Chihuahua así se ha dado naturalmente, espontáneamente. Somos un nodo muy joven, tanto en el tiempo que llevamos como nodo, como en la edad de los miembros de este nodo, ¿no? Muchísimos, yo incluido, soy estudiante todavía. Estudiamos y pues la wiki es como, de cierta manera, hasta nuestro hobby, ¿no? Porque lo hacemos en nuestro tiempo libre y simplemente con la voluntad de querer cambiar las cosas. Y creo que eso es lo que mueve la política en sí, porque tú como joven se te acerca el PAN y pues ves el PAN, un ejemplo, cualquier otro partido político, y pues sientes que son los mismos modos, las mismas personas, las mismas ideas, que han estado desde antes que tú nacieras, desde toda la vida, ¿no? Entonces, de cierta forma, no te sientes incluido, no te sientes representado, sientes que solo eres un engrane que está perpetuando ideas que alguien más instituyó hace muchísimo tiempo y que no necesariamente están bien, ¿no? Entonces, Wikipolítica creo que es lo bonito que tiene, es lo que me llegó a querer formar parte de Wikipolítica, que bueno, es una forma de pensamiento muy abierto, ¿no? Donde todas las ideas caben, siempre y cuando estén justificadas, ¿no? Porque no se trata de cualquier idea, sino de justificar las cosas y de, en verdad, pues buscar la manera de hacerlo, ¿no? Y esa manera es mediante el diálogo. Y bueno, es lo que buscamos más, es a donde le tiramos más a la juventud, porque pues al fin y al cabo somos los que seguimos, ¿no? En la escena política, de cierta manera. Ok, muchísimas gracias. Da gusto saber que viene cambiando la manera de hacer política, no solamente en Chihuahua, sino en la República Mexicana. Y ya para pasar a las conclusiones, les agradezco muchísimo a los panelistas y la panelista de Wikipolítica Jalisco y Wikipolítica Chihuahua por hacer esto posible. Mukira, estamos muy agradecidas de poder contar con su participación. En cuestión de las conclusiones, pues
lo que me gustaría a mí aquí decir es que definitivamente queda mucho que conocer y esto de la pedagogía nos va a ir abriendo como las pilas para poder seguir involucrándonos en los cambios que son necesarios. Entonces, me gustaría pasar una vez más la palabra a Claudia para que nos diera su mensaje de cierre y luego pasar con Enrique y con Nayo para que también se despidan de la audiencia. Pues muchísimas gracias. Creo que principalmente es dar las gracias por este espacio e invitar a todas las personas que nos ven a participar, ya sea tanto con nosotros, como ustedes se sientan cómodos, como ustedes se sientan felices, como haya una cuestión de empatía y de necesidad por ayudar y por hacer la comunidad de una mejor manera. Creo que estamos viviendo en tiempos muy complicados dentro de nuestro país, muy difíciles, que a todos nos tienen muy tristes e inclusive un tanto enojados, pero nosotros desde la alegría y desde la felicidad, desde la inteligencia y la profesionalidad, tenemos que hacer los cambios. Muchísimas gracias, Claudia, por acompañarnos y por dejarnos bonitas palabras, inspiradoras realmente, para poder seguirnos pues involucrando en un camino que no es fácil, pero pues que si nos estamos juntos y juntas, pues resulta mucho más fácil. Ahora sí, chicos de Wikipolítica Chihuahua, sus palabras para terminar este webinar. Adelante. Las cosas no van a cambiar por depositar un voto más en la urna, ni por elegir a un nuevo Kumamoto, ni por elegir a un nuevo presidente. No, las cosas no cambian así. Las cosas cambian cuando te involucras en las decisiones que se toman en tu barrio, en tu colonia, en tu ciudad. Ahí es cuando empiezan a cambiar las cosas. Y les voy a decir, no están solos, no están solos. Muchísimas personas son las que estamos aquí enseguida, que también queremos hacer un cambio y sabemos que el cambio no se va a dar solo. Entonces, lo primero que tienes que hacer no es unirte, es decidir hacer ese cambio. Hablar, ¿no? Creo que hablarlo. Hacer que tu voz valga, dar tu voz a conocer, o sea, en verdad expresar lo que piensas y lo que buscas, porque si no, pues alguien va a tomar las decisiones por ti, ¿no? Si no te metes con la política se va a meter contigo. Entonces, creo que al final queda en manos de todos nosotros cambiar esta circunstancia y pues de verdad creo que somos más los buenos que los malos. Me quedo con la frase de Frank Costello de la película de Los Infiltrados de Martin Scorsese, que dice: yo no quiero ser un producto de mi ambiente, quiero que mi ambiente sea un producto mío. ¿Yo puedo cambiar ese ambiente? Claro que puedes cambiarlo, igual que junto con muchas otras personas lo estamos haciendo. Pues muchísimas gracias también, chicos. Definitivamente, gente como ustedes sigue inspirando para que nos involucremos en estas cuestiones de política y de participación. Queda muy claro que estas cuestiones son de todos y de todas, y no necesitamos de un traje o de un perfil específico para seguir trabajando e involucrarnos para generar nuestros cambios sociales. Gracias a todos nuestros participantes. Esperamos que este webinar se pueda repetir, tal vez una segunda edición, porque es un tema que da para mucho y quedaron bastantes preguntas que responder. Entonces, tenemos que respetar los tiempos. Vamos a despedir y a dejar este webinar. Gracias por compartir. Hasta luego.